O sea, Fujimori, durante el Fujimorato es que se normalizó esto, ¿no? La prensa vendida, la prensa mercenaria. Obviamente lo que buscan hoy día la gran mayoría es simplemente vender y listo, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Maridaje de Opiniones. Bueno, como verán, aquí tenemos un nuevo invitado, pero la sorpresa es que no solo va a ser un invitado de pocos episodios, sino bueno, del único episodio que regularmente siempre hacemos, ¿no? Un invitado semanal. No, más bien, de hecho, si han estado al pendiente de nuestro canal, hemos dicho que íbamos a tener más sorpresas. Y bueno, para empezar, presentando también a mi amigo Alex, que siempre está con nosotros, ahí mi compañero, y también a nuestro invitado llamado Juan Diego Ramírez, que, como dije, no va a ser invitado de un solo episodio, sino va a ser un invitado más recurrente. Pero lo vamos a explicar un poco más a detalle más adelante. Para empezar con este podcast, Juan Diego, ¿te gustaría presentarte un poco, explicarle al público quién eres, qué haces, tus expectativas de este episodio? Hola Efraín, hola Alex, ¿qué tal? Nada, yo feliz de estar acá. Felicito cualquier iniciativa que tenga que ver con divulgación de opiniones y diálogo, me encanta eso. Pues nada, yo soy Juan Diego, tengo 26 años, actualmente vivo en Madrid, estoy haciendo la especialidad de radiodiagnóstico. ¿Qué puedo decir de mí? Básicamente tres cosas. Me encanta la música, adoro la música, especialmente los Beatles. Me gusta hasta cierto punto la filosofía, especialmente los análisis existencialistas, absurdistas y vitalistas. Y por último, me gusta también la política y por tanto la historia. Así que nada, expectativas de este episodio, pues siento que todos vamos a aprender algo. Poner temas tan fuertes como este sobre la mesa siempre va a llevar a que los tres nos llevemos algo para pensar y reflexionar y volverlo a tocar con más información y más argumentos, con suerte, en un próximo episodio. Así que nada, chicos, yo a plena disposición de ustedes. Bueno, hola también. De antemano, muchas gracias por aceptar estas colaboraciones, porque sé que igual es complicado por los horarios y todo, así que y por tiempo. Muchas gracias y bueno, que ya vayamos empezando con el episodio de hoy, pues, ya vayamos directo al tema Fujimori, que es un tema del que no tengo tanta profundidad porque no soy de Perú, sé muy poco. Ujú. Sé solo lo que me ha contado de Frank. Vale, pues no hay problema. Aquí todos estamos para aprender y todos tenemos algún grado de desconocimiento sobre el tema. Yo tampoco soy un experto, pero hay que hablar de lo que se ve, de lo que se lee y se escucha y dar nuestra opinión y ya está. No sé, ¿a ustedes qué les ha parecido? ¿Qué opinión les merece esta situación que ha vivido el país, ¿no? De Perú, porque la muerte de Fujimori, para bien o para mal, y por donde sea que uno quiera abordarlo, no es un tema menor. O sea, no es que una noticia más de farándula, no es que capturaron a Chibolín. O sea, es la muerte de un personaje que ha tenido una incidencia importante sobre la historia del país. Entonces, reacciones varias, pero quería saber la opinión de ustedes también para también tener algo con qué contrastar. Bueno, bueno, inicio yo porque soy el Claro, peruano no hay acá. idea. Soy Claro, el peruano acá. Yo también Cosa soy peruano, que... ¿qué pasa? No, 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 ya estás en Madrid, no vale. Ya perdí mi nacionalidad. Ya no hay nacionalidad peruana. Ya Soy, dejaste de soy decir ciudadano P. de nadie. ciudadano del mundo nomás. Está muy bien, esa palabra me encanta. Esa palabra la utilizó von Humboldt cuando, en paréntesis, cuando von Humboldt crea el ideal universitario y crea, de hecho, una de las mejores universidades en Alemania. Von Humboldt es el primo de Alexander, el hermano, perdón, de Alexander von Humboldt. Von Humboldt hablaba sobre que la universidad debe ser el terreno fértil para que los individuos florezcan y se conviertan en los ciudadanos del mundo, utilizando como lenguaje universal la filosofía. Pero me encanta esa frase, Alex. Ah, entonces, lenguaje universal de filosofía me gusta. Exacto, porque hay diferentes facultades de diferentes materias en una universidad y ¿qué va a hablar el ingeniero con el médico? Pues el lenguaje universal tiene que ser así como el abecedario, la filosofía. Ese es el ideal universitario de von Humboldt y él utiliza la frase ciudadano del mundo. Por eso me encantó esa frase. ¿Lo Ciudadano. ves? Aprendiendo algo. Un paréntesis. Un Pero, paréntesis. pero No, dale, está Efraín, bien, está bien. haz el saque. Ya bueno.
Yo que he estado más al pendiente de este tema porque me ha estado spameando tanto en las noticias, en los diarios, en las redes sociales. Ha habido bastante información, al menos en el lado de Lima, y creo que muchas personas se han quejado de eso porque los medios lo han sobrecontextualizado, lo han sobre puesto la atención sobre otros temas, pero principalmente lo de la relevancia es claro. Este ha sido un presidente que en su primer año de gobierno ha hecho varias cosas combatiendo contra el terrorismo. Sin embargo, o sea, lo que a mi punto de vista creo yo que le ha jugado bastante contra fue sus últimos años de gobierno. Precisamente el tercer mandato que tuvo, que, bueno, se reeligió como tercera vez seguida como presidente y pues después se descubrió polémicas como lo que son los Vladivideo, la corrupción, lo que ha llevado, pero ha sido un tema bastante polémico porque después de que haya sido arrestado a prisión, pues Ujú, su hija Keiko Fujimori se ha postulado como 3 veces ya para la presidencia, lo cual en las 3 veces siempre quedó en segundo lugar, pero siempre se supo que tenía una intención de poder sacar a su padre de la cárcel, ujú, lo cual consiguió sin haber llegado a ser presidenta, pero bueno, lo que todos los peruanos ya sabemos es que su padre falleció a unos meses después de haber salido de la prisión. ujú, ¿Y qué pasó? Es que mucha gente empezó a hablar de esto. Ha sido ujú, algo bastante mediático. Incluso hay ujú. personas que han filtrado la cara del presidente ya, Fallecido, ¿no? sí, un presidente ya De fallecido. muy mal gusto. Sí, que han estado haciendo bastantes memes, un poco, No, mal. bueno, un poco mucho fuera de lugar. Sí, sí, totalmente. Ujú. Mira, lo que has dicho es cierto, Efraín. Yo creo que hay dos cosas que se dicen mucho de Fujimori en Perú y por lo cual se reivindica. Está bien hablar de Fujimori hasta cierto punto, porque es inevitable. Mucha gente, yo creo que ha creado una imagen de Fujimori que no se acerca mucho a la realidad. Se dicen dos cosas principalmente. Uno, que Fujimori salvó al país económicamente, ¿no? Es uno de los argumentos que se utiliza para reivindicar su mandato. Y dos, se dice que combatió, y no solo combatió, que derrotó al terrorismo. Esos son dos argumentos que se utilizan. Allí hay, como tú mismo dices, allí hay algo, esa última afirmación es un poco inexacta. Es muy inexacta, por no decir Ajá, falsa, exacto. porque, o sea, hay que someter cualquier afirmación que sea vertida en la opinión pública tiene que ser examinada y puesta a prueba. Hay que tratar de falsearla. Si aguanta el intento de falseo, pues es un buen argumento, y si no, se desecha, es una falacia. Bueno, el primer tema, que es lo más sencillo, el tema económico. Yo creo que eso es más un mérito del equipo técnico que llevó Fujimori, que yo creo que acertadamente logró la estabilidad macroeconómica del país, lo sacó del pozo donde estaba, o sea, cifras récord de inflación por el lamentable mal manejo del gobierno anterior. Emocionó mucho Alan. Yo creo que en ese sentido, pues, se reconoce un poco al equipo técnico de Fujimori, porque ese aspecto, más que un logro político, es un logro técnico, que bien, si bien es cierto, requiere cierto grado de voluntad política, pero no creo que deba ser la principal medida por la cual se deba juzgar a un político. En cuanto a lo segundo, que después podemos hablar, puede haber otro tema, por ejemplo, qué tan bueno fue, porque finalmente mira cómo está el Perú ahora. Sí, claro, en su momento, pues el shock y las medidas de shock, como en Argentina con Milei, parece la salida más sencilla, más directa y que va a solucionar el problema de la inflación, pero así rápido. Y eso se le añade el tema de la flexibilización de los derechos laborales que hubo durante la época de Fujimori, con una reducción de los mismos, obviamente a miras de incrementar las utilidades de las empresas. Bueno, todo ese conjunto de factores llevó a que se logre la estabilidad macroeconómica, etcétera, etcétera. Después podemos hablar qué tan bueno fue eso, pero convengamos en que fue pragmático y se hizo lo que se tuvo que hacer y ya está. Lo segundo sí es más problemático, el tema de que combatió y derrotó el terrorismo. Para empezar, yo creo que hay un dato que no se dice lo suficiente. Fujimori tuvo la oportunidad de capturar a Abimael Guzmán en el 90, o sea, 2 años antes de que fuera capturado finalmente. Porque ya se tenía en carpetas toda la información correspondiente a los principales cuadros de Sendero Luminoso
sus localizaciones y sus funciones. Y estaba todo así como ordenado y listo para ejecutar. Se podía dar un golpe maestro y hubo una orden expresa por parte de Fujimori de no ejecutarlo, de no realizar esta captura. Eso es verificable, o sea, tú entras a internet, es gratis, lo encuentras, encuentras esa información, que no es obviamente de un blog cualquiera, o sea, hay investigaciones periodísticas, yo que sé que puedes encontrar al respecto, incluso libros. En ese lapso de 2 años, del 90 al 92, murieron 60.000 peruanos por culpa de este conflicto que había con esta secta, ¿no? Que es Sendero Luminoso, que fue Sendero Luminoso, porque lo que hay hoy día no tiene nada que ver. Y es en el 92 donde se captura a Fujimori gracias al trabajo de inteligencia del GEIM, que gran parte de ese trabajo se hizo a espaldas de Fujimori. Entonces yo diría que se captura a Abimael y los principales cuadros de Sendero Luminoso es definitivamente a partir de esta captura, Sendero Luminoso queda acéfalo y no tiene capacidad de respuesta. Pierde la guerra. No es gracias a Fujimori, es a pesar de Fujimori. Uno podría elaborar N cantidad de teorías de por qué Fujimori habría aplazado la captura de Abimael, pero lo que sí es cierto es el dato objetivo, que son 60.000 vidas que se pudieron haber salvado. Entonces es una medida muy utilitaria, sea cual sea la razón. Algunos dicen que es sacar rédito político, porque sí es cierto que el Fujimorismo a lo largo de su historia siempre ha necesitado mucho de Sendero y del terrorismo como un cuco, no es que no exista, sino que siempre lo ha sobredimensionado y lo ha utilizado a su favor para reivindicarse a ellos mismos como los restauradores del orden, o los que van a imponer el orden, no dude. Entonces son dos afirmaciones que creo que se pueden criticar muy fácilmente, y a eso se le añade otras cosas que son más graves incluso, como es el caso del peculado contra el Estado, por lo cual estaba condenado, que es que Fujimori fue un corrupto, un ladrón, uno de los más grandes ladrones de la historia, y eso es, él mismo lo reconoce en el juicio. Segundo, tenemos el tema de las políticas de salud reproductiva, que también es un tema controversial y que atenta en contra de la libertad de elección de miles de individuos, en este caso muchas mujeres. Y hay denuncias e informes periodísticos de todo el mundo explicando por qué pues eran muchas veces coaccionadas o no se les informaba sobre el procedimiento que se les iba a realizar. Y a eso añádele el tema de la cantuta, barrios altos, etcétera. Para terminar mi intervención, la política de combate contra el terrorismo durante los primeros años fue tierra quemada, hasta más o menos 90, ¿no? Donde 92 más o menos, donde empieza a cambiar un poco los manuales del ejército, pero hasta al inicio era tierra quemada. Busquen en Google caso asesinatos de ejército peruano en el Guayaga, Tingo María, en los 90. Y hay casos denunciados por fiscales peruanos, obviamente que no llegaron a nada, de cuando el ejército peruano ingresaba a estas zonas con orden de arrasar con la orilla del río, porque se asumía que esta población era de subversivos o de terroristas. Y resulta que no, que eran pobladores de la zona. Ingresaban y no solamente los mataban, sino que cometían ya crímenes de ensañamiento, crímenes de guerra directamente en contra de lesa humanidad en contra de estas personas. Por ejemplo, hay casos, denuncias de violaciones en grupo en contra de mujeres indígenas por parte del ejército peruano. No llegó a nada. Ni se conoce ni se habla. Entonces, hay una política de tierra quemada. Hay otro artículo también que se publicó que se llama eh, Cholo de M o Serrano de M, así se llama el artículo, es con comillas donde se relata cómo el ejército peruano, por el simple hecho de ser una persona racializada, ¿no? O de rasgos andinos, asumían que era terrorista. Los capturaban, los torturaban y les decían, ah, no, el artículo se llama Terruco de M, porque habla sobre el terruqueo. Y los efectivos pues le decían Terruco de M, etcétera. Los torturaban, les cortaban partes del cuerpo, les obligaban a comerse esas partes del cuerpo. No quiero ser muy explícito, pero bueno, eso es lo que sucedió. Entonces es muy brutal. Eso no es con lo que acabó con el terrorismo. Lo que acabó con el terrorismo fue el trabajo de inteligencia que le dio un golpe mortal a la cúpula de Sendero Luminoso. Entonces, yo creo que opinar que estas dos cosas, que Fujimori, gracias a Fujimori, es que se logra la estabilidad macroeconómica, bueno, en realidad es gracias a su equipo técnico, porque no es un tema de voluntad política o de gestión política. Segundo, que gracias a Fujimori se derrotó el terrorismo, que también es una aseveración problemática por lo que hemos expresado. Entonces, si alguien expresa estos puntos es, creo yo,
porque no se ha informado lo suficiente al respecto. Sí, o sea, yo más que nada la discusión que siempre tenía con algunos compañeros, algunos amigos, era principalmente de que en realidad el punto es que el Sendero Luminoso como tal no ha desaparecido, no se ha extinguido, como tal sigue, o sea, sigue activo pequeñas cantidades. E incluso hace unos días salió un reporte de que la policía del Perú había capturado a unos miembros de Sendero Luminoso, o sea, que sigue existiendo, pero no con la misma fuerza que tenía antes. Y es distinto también, ¿no? Ujú. Porque el sendero de antes, a ver, ¿qué es Sendero Luminoso? ¿O qué fue Sendero Luminoso realmente? Porque para decir Sendero sigue vivo, hay que saber qué cosa fue Sendero Luminoso. Sendero Luminoso fue una secta y un grupo terrorista marxistoide, porque Marx se revolcaría en su tumba de siquiera escuchar las cosas que planteaba o decía Abimael, que eran casi místicas, ¿no? Era una secta. Y para estos Marx también es tipos, ¿ah? Marx es una persona muy mal entendida. Hay muchas ideas mal concebidas de lo que Marx dijo. Es verdad, e incluso de los propios marxistas, porque los marxistas no leen a Marx. O Acá, sea, acá también hubo en la época, no me acuerdo, creo que era el 80 y pico, también hubo una crisis con un grupo, se llamaba Álvaro Vive Carajo, que también tenía una orientación como comunista. Pero es como mm, digo, no es como algo que atribuirle a Marx. ¿Tú te has leído El Capital? no, obviamente, o sea, lo leo por partes, pero no lo he leído Yo entero. solo me leí el Para leer el manifiesto. Capital necesitas un manual o alguien que te explique, porque si algo que puedo criticar en Marx es que está lleno de ideología hegeliana. O sea, tienes que entender a qué se refiere él utilizando los términos de dialéctica hegeliana, como pasar de lo abstracto a lo concreto, o los diferentes momentos que hay, yo qué sé, eh, para entender cuál es su punto. Y eso se nota en cualquier autor marxista, desde Marx hasta, también he estado leyendo últimamente algunas cosas de Gramsci, o sea, hay cosas que, ¿entiendes? Y El Capital es uno de los libros más densos, si bien es cierto que si alguien te lo explica o tienes un manual para entender más o menos qué quiso decir Marx, pues es una herramienta interesante para analizar el funcionamiento del capitalismo complementado con otras, ¿no? Pero sí, o sea, Marx es una persona, un ideólogo, un historiador, un pensador muy mal entendido por todos, incluyendo los mismos marxistas. Yo creo que el principal responsable de esto es Stalin. O sea, la gente se Ujú. olvida que antes de la Revolución Rusa habían muchas variantes del marxismo y una de las más predominantes era el marxismo libertario, que promovía pues la emancipación del proletariado por sus propios medios incluso, ¿no? O a través de un sistema de democracia radical. Eso era la idea detrás de los soviets, ¿no? De los consejos obreros en las fábricas. Pero todo eso degenera muy rápidamente desde Lenin, que hace los primeros gulags y que instaura la Checa, que es la policía secreta, perpetuando los métodos del zarismo, y Stalin pues lo lleva a la enésima potencia, ¿no? Al punto de hablar pues de etapismo. Stalin habla de etapismo directamente, como no sé, como hay 5 etapas, creo que describe Stalin sobre del desarrollo histórico, económico de las naciones. Eso es escupir sobre Marx. O sea, los marxistas que creen que no, primero hay que desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad y para eso necesitamos el capitalismo de Estado. Y si el capitalismo está controlado por el Estado y el Estado es dueño de los medios de producción, eso es comunismo. O sea, eso es un chiste, ¿no? Eso es un chiste sobre Marx. Al igual que Abimael y los senderistas, que en su afán de agudizar las contradicciones, porque ustedes saben que Marx hablaba sobre, y los marxistas más que nada, sobre las contradicciones inherentes al sistema capitalista, propias de la dinámica del capital. Un ejemplo clásico es el de la relación entre el empleador y el empleado y la extracción de plusvalía. Eso es una contradicción del capital, porque el interés del empleador es incrementar al máximo la utilidad o la plusvalía y el interés del asalariado es incrementar su paga. Entonces ahí es donde se genera la lucha de clases, etcétera. Bueno, lo que quería hacer Sendero era agudizar las contradicciones. Entonces Sendero lo que hacía era ir y reventar un oleoducto, ir y dinamitar una torre de alta tensión para alienar a la población del Estado y agravar la situación y agudizar las contradicciones y volverla más insostenible para que eso sea un caldo de cultivo para la revolución. Bueno, lo que hace Sendero de hoy es secuestrar un grupo de personas
o las personas de un pozo petrolero, pedir dinero y con el dinero se van. O sea, eso es algo que no haría el Sendero Luminoso de los 80. El Sendero Luminoso de los 80 va y revienta eso, lo dinamita, lo destruye. Entonces, yo creo que eso es terrorismo, porque el terrorismo está relacionado con acciones violentas con un fin político. Y el objetivo de Sendero era ese, ideológico, yo que sustentado por su sectarismo, yo qué sé, pero bueno, era un fin político, querían tomar el poder y realizaban acciones que incluso iban en contra de su propio interés con el fin de supuestamente lograrlo. El Sendero de hoy es una banda criminal, o sea, tiene más similitud con los cárteles mexicanos que con el Sendero de los 80. Es una banda de narcotraficantes. Entonces, cuando se habla de terrorismo hoy, yo creo que se utiliza con el interés de hacer algún tipo de propaganda política, que es lo que hace el Fujimorismo, ¿no? O sea, si hoy día dicen, no, el terrorismo sigue vivo, yo qué sé, es un cuco que se implanta para justificar el orden establecido o lo que vaya a venir después. Porque entonces está justificado que regrese Keiko al poder, no que regrese Keiko, que regrese el Fujimorismo al poder a través de Keiko, porque es la que va a imponer el orden. Entonces, yo abordaría de esa forma esa afirmación de que el terrorismo sigue vivo. No, el terrorismo está enterrado, está muerto. Eso no quiere decir que no pueda volver a aparecer, porque las condiciones que permitieron que aparezca el terrorismo en el país, que muchas veces son perpetuadas por nuestras autoridades, ¿no? O sea, las condiciones de miseria en las que viven muchos peruanos, casi el odio con el que las autoridades casi se expresan con respecto a la población, la En falta de especial en interés y este último voluntad gobierno. política, eso es lo que generó Sendero. ¿Por qué nace Sendero y por qué nacen los grupos revolucionarios y terroristas? Por las condiciones miserables en las que se vive en el país. Entonces, las condiciones están, yo qué sé, pero hoy en día no existe el terrorismo como tal. Lo que hay son bandas criminales y narcotráfico y todo lo que está asociado a eso. Y eso está así de simbiótico con nuestras instituciones, incluyendo la Policía Nacional, el Ejército, políticos, ni qué decir, o sea, ya estamos convirtiéndonos en un narcoestado. Entonces, creo yo, argumentos, no argumentos, son una forma de justificar el orden establecido y lo que vaya a venir después. Eso es lo que O sea, creo. ¿y tú qué opinas de, por ejemplo, las medidas como las que toma Bukele o meter mano dura o como las que tomó en el caso ya de mi país, en su momento, el presidente Ujú, León Febres Cordero? ujú, León Febres Cordero específicamente para acabar con no me acuerdo si era banda criminal o terrorista, pero se llamaba Alfa Loy del Carajo, metió mano dura, le empezó a meter bala, pero a claro. media, a un montón. Entonces, una de las cosas que se le criticó fue el tema de que, pues, sí, se podría decir que fue efectivo para cometer su objetivo, pero vieron como Ujú, eh, casualties, como muertes de gente inocente. ujú, Porque claro, cuando vas y metes bala en un sitio, como tú mencionaste antes, donde crees que hay banda criminal, puede que te comas a alguien inocente, que es una de las críticas que se hace justamente a este tipo de medidas. claro. Mira, es un tema muy, muy interesante el que has tocado, porque Bukele es un tema del que me preguntan mucho, se habla mucho. Yo no estoy dispuesto a juzgar a las personas que viven una violencia tan cotidiana que les ha llevado a apoyar regímenes como el de Bukele. No, porque lo leo mucho en redes sociales, críticas muy moralistas, no muy... Tú no estás viviendo eso como para decirle tan fácilmente al otro, oye, eres un idiota por apoyar a Bukele, que lo he leído. Entonces yo no me atrevo a eso. Yo, en primer lugar, trato de empatizar con la gente, o sea, con las personas de a pie que viven esa realidad. Por eso es que no ataco directamente a Bukele con tanta ferocidad como lo hacen otras personas. Sin embargo, sí puedo identificar dos problemas principales con este abordaje que, para unirlo a nuestro país, es el que también es un discurso que quiere usar el Fujimorismo y lo ha usado siempre, el tema de la mano dura, vamos a acabar con la delincuencia de esta manera, yo qué sé, y se pide un Bukele peruano, ¿no? Hay situaciones, imagino yo, como las que se vive en el caso de Bukele, en las que, bueno, alternativas hay muy pocas. Pero yo identifico tres problemas ahí. Uno, Bukele necesariamente está mintiendo y está engañando a la población, necesariamente. Y ni siquiera es una crítica de que Bukele malo, estoy diciendo un hecho objetivo. Está investigado por su propia fiscalía por haber negociado con la Mara Salvatrucha y con las principales cabecillas. Se supone que el trato es
o me reduces el nivel de violencia que está habiendo, o te jodes, te llevo a la cárcel, yo qué sé. El arreglo es, aparentemente, que se habría facilitado la fuga de los peces gordos, de los líderes principales de estas bandas criminales, a cambio de que se reduzca la violencia en su accionar y que se permita la captura de los peones. Entonces, lo que ha hecho Bukele es negociar con las mafias, así diga que no, porque primero son los hechos y las investigaciones que hay respecto periodísticas y de la fiscalía. Eso uno. Dos, efectivamente hay daño colateral. Y depende de cómo uno aborde filosóficamente el tema. Si a ti te importa el colectivo y nada más, que muchas veces la gente cree que eso es ser socialista, ¿no? O sea, si tú dices que no, el colectivo importa, yo qué sé, eres socialista. Yo creo que no, porque hay mucha gente de derechas que piensa de manera colectivista y anula al individuo, como en estos casos. Bueno, si esta situación está como está y tienen que morir 9 inocentes por cada, o perdón, 8 inocentes por cada 2 criminales, pues que se haga, con tal de salir de esa situación. Es un pensamiento utilitarista y colectivista. Mi análisis, mi punto de partida siempre va a ser el individuo, para mí. Yo creo que sí es importante tratar de respetar en la medida de lo posible los derechos individuales de cada persona. Yo sí creo que cada persona cuenta, vale, porque esa persona podría ser tú, o podría ser tu familiar. Entonces ponte en el lugar de los familiares de los detenidos injustamente porque justamente se suspenden las garantías constitucionales, te llevan a la cárcel sin el debido proceso, te sucede cualquier cosa en la cárcel y encima sale el pastor elegido del orden, ¿no? A declarar diciendo, bueno, esta es una oportunidad para que, si es que se llevan presos a gente inocente, es una oportunidad para que les hablen de la palabra de Dios en la cárcel de los criminales. O sea, ese nivel de justificación ideológica han llegado. Yo creo que ese sí es un problema importante. Yo creo que no vale la pena. Yo creo que no vale la pena sacrificar la vida de gente inocente, así sea la justificación que sea. Yo no creo en eso del fin justifica los medios. Yo creo que sí hay principios que uno debe respetar y uno de ellos es la vida de las personas, y obviamente de la gente inocente también. Y tercero, que creo que es el problema más grave, es que no solucionan las causas de la violencia. Finalmente, las condiciones que permiten que se dé la violencia, que son las condiciones precarias de vida, la falta de seguridad laboral, la falta de seguridad alimentaria, la falta de un buen sistema de salud pública, la falta de oportunidades en general y en general, las condiciones miserables de vida de la gente es la que empuja a la criminalidad. No estoy justificando, no estoy justificándolo, estoy explicándolo, estoy diciendo, estos son una serie de factores que hacen que sea más probable que se generen bandas criminales y aumente el crimen, yo qué sé. Y efectivamente, si uno revisa los estudios, los países que han abordado estos factores a través de, yo que sé, políticas del estado de bienestar, un sistema público que funciona, yo que sé, que tampoco es la solución, pero bueno, en fin, ponlo ahí. De Efectivamente, hecho, ajá, recuerdo que en mi clase de política habíamos tocado ese tema de que justamente la razón principal de las violencias que existe o casos de terrorismo se debe principalmente a lo que es la pobreza, los altos índices de pobreza y condiciones precarias que se vive la gente en un país. Y mi profesor también citó ese ejemplo de que si no se hace algo para incentivar, por ejemplo, que puedan salir de esas condiciones, va a seguir como un círculo vicioso de que arrestan a uno, pero se va creando otro. sí, Claro. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que ese es un caldo de cultivo que va a permanecer ahí y que no se soluciona con estas políticas de mano dura, suspensión de garantías constitucionales y todos a la cárcel. Bueno, o sea, podrías hacer una combinación de medidas, pero eso por sí Claro. solo no va a solucionar el problema para nada, ¿no? Y el tema es que va a volver a aparecer. Yo creo que la salida, y aquí dejo mi opinión, hasta ahora ha sido el análisis, mi opinión, la solución para muchos de estos problemas a veces no pasa por el Estado, porque a veces el Estado es parte del problema, ¿entiendes? Entonces, ¿qué solución hay ahí? A Pues, veces no. bueno, si me preguntas a mí mi opinión, para mí el Estado es parte del problema siempre. Pero hablando de este tema, pues yo, y en específico en Latinoamérica, donde las Bueno, instituciones están contaminadas hasta el cuello y donde uno ponga el dedo brota la pus, yo creo que necesariamente la salida es de una organización de base, de las personas mismas. O sea, para mí, el que va y organiza su junta vecinal está haciendo más chamba
que el congresista de turno electo por esa región y que está por ahí ganándose su sueldazo y haciendo nada. Entonces, muchas veces hay alternativas de solución a la violencia desde la organización ciudadana. Y un ejemplo de eso eran las rondas campesinas. No estoy diciendo que sean perfectas o que las prácticas culturales estén siempre bien, yo que sé, que han habido denuncias también de abuso, yo que sé. Pero es un ejemplo de cómo se puede organizar la seguridad desde el punto de vista comunitario. Y eso y otros problemas, como el tema de la falta de acceso a alimentos, yo qué sé, existe también el tema de las ollas comunes en Perú, que es un sistema de organización comunitario que permite que personas que tienen problemas para acceder a ciertos alimentos, pues puedan gozar de estos. Es una de las formas que tiene todavía el Perú culturalmente de organización comunal, comunitaria. Para mí esa siempre va a ser la salida, incluyendo pues para ese tema. Una cosa que quería decir y que me olvidé, y que creo que es importante decirlo, en mi opinión, ninguna muerte es celebrable. Esa es mi opinión, porque mi punto de partida es el individuo y su vida. Yo no voy a celebrar nunca una muerte, porque una muerte nunca soluciona nada, jamás. Yo no he visto que ellos, o sea, a no ser pues que sea un dictador en funciones y que no sé, pues sea Hitler en persona y esté en su prime y que tú tengas la oportunidad de dispararle, bueno, en fin. Pero en general, creo yo, ninguna muerte soluciona nada. O sea, por ejemplo, la muerte de Fujimori, ¿qué ha solucionado? O sea, que yo no entiendo a las personas que celebran su muerte. No, te juro que no lo entiendo. Porque muchas de las personas que celebran su muerte ni siquiera son víctimas, ni siquiera fueron víctimas de su régimen. Es más, muchos de ellos ni siquiera conocen a víctimas que sufrieron. Y justo ahí hay un plus de lo que ha estado pasando en nuestra Amazonía. O sea, ya no es secreto para nadie que el incendio se ha descontrolado en la Amazonía peruana y que ha llegado también a la Amazonía de otros países, he visto, que ha estado deforestando, ha estado cobrándose la vida de algunas personas, de varios animales. ¿Y qué ha pasado aquí en Perú? La agitación mediática se ha concentrado solamente en Fujimori, Sí, en especial diarios como La República que ha estado como que celebrando la muerte de Fujimori, que me pareció bastante excesivo por todos los títulos que ponía, todo el énfasis que le ponía a lo que fue la muerte de Fujimori, que le ponía ex dictador Fujimori falleció, ex dictador Dina Boluarte se expresa sobre Fujimori, no sé, congresista tal se expresa sobre Fujimori, y bastantes noticias, mientras la ujú, Amazonía se seguía quemando y nadie hacía nada para ayudar. Lo único que eran, lo único que trataban de ayudar esto eran las redes de voluntariado, las campañas que están ujú. viendo donaciones para poder combatir lo que son los incendios. Pero de ahí, y bueno, ahora que también vemos cómo se expresa nuestra presidenta sobre este hecho, como muy lamentable la verdad todo lo que está pasando. Pero Todo. sí, Y lo que dices es cierto. O sea, yo creo que hay una obsesión con Fujimori como individuo, así como lo hubo con Abimael y así como lo hay con Pedro Castillo. O sea, hay personas que todavía hablan de Pedro Castillo y no entiendo. Hay una obsesión ahí, o sea, es algo ya patológico. Mira, dos cosas breves sobre Fujimori. Uno, su muerte no soluciona nada, porque Fujimori murió en libertad, sin pedir perdón, sin pagar nada y sin reivindicar nada. O sea, las víctimas siguen ahí. Yo no creo que una víctima, por ejemplo, de una esterilización forzada o un pariente de una persona asesinada y torturada en el Pentagonito, eh, esté feliz con la muerte de Fujimori, porque Fujimori no pagó un sol y no pidió perdón. Entonces, ¿qué soluciona su muerte? ¿Eso en su muerte de alguna forma hace que el país mejore o que, no sé, las víctimas sean reconocidas o que de pronto la corrupción ha disminuido? O sea, no veo nada para celebrar, veo mucho por hacer. Eso uno. Dos, mucho énfasis sobre Fujimori como individuo. Fujimori fue un peón también. Fujimori obedece a políticas establecidas por otros entes, como el USAID, que son organizaciones norteamericanas, que por ejemplo son los que diseñaron o facilitaron estas políticas de salud reproductiva y obviamente también las de económicas. O sea, el USAID lo que hace básicamente es fomentar la agenda de interés norteamericano en otros países. Fujimori es un peón de estas personas. Entonces, yo creo que hay que centrarnos sobre el tema estructural. Fujimori, no tanto como persona, sino lo que hoy estamos viviendo como consecuencia
del régimen fujimorista con todo lo que conllevó y con toda la gente que estuvo involucrada, porque no es solo Fujimori. El tema es institucional y es estructural. Es un tema de organizaciones y de grupos de personas, no de una sola persona. Y aquí lo uno con lo que has dicho del tema del desastre natural. La corrupción del día de hoy que vivimos en nuestras instituciones está como está porque se normalizó y llegó a su punto máximo durante la gestión fujimorista. Y es durante la gestión fujimorista donde hubo un ataque directo a los grupos de organización de base, como los sindicatos y los grupos estudiantiles. Se les hostilizó, se puso todo tipo de trabas legales, burocráticas para la formación de nuevos sindicatos, se normalizó el terruqueo en contra de estas personas, entonces ya no hay ningún contrapeso. O sea, ¿qué grupo, qué organización viva hay en el Perú? El tejido social está fragmentado, no existe, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo hoy día, la inoperancia, la incompetencia de las personas que están en nuestras instituciones, yo creo que es un resultado directo de la gestión en los noventas, porque es algo que se normalizó, que nunca se criticó y hubo un cambio además cultural. La gente pasó de reclamarle al Estado más derechos, de eso a aplaudir cuando Dina baleaba a personas en Puno, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué podemos esperar de instituciones que están podridas de toda la vida, pero sobre todo a partir de los noventas, y que hoy día, además de la corrupción, se le añade la incompetencia, y por otro lado, a un tejido social casi inerte, casi que no responde, ¿no? ¿Y qué hicieron muchos durante que tú puedes estar de acuerdo o no con las protestas, yo qué sé, pero yo he visto mucha gente celebrar la mano dura de Dina asesinando personas porque sí, porque pasaban por la calle, o sea, murió un interno de medicina. Entonces yo creo que el tema es estructural, el problema es estructural, el problema son las instituciones y qué podemos esperar de respuesta frente al desastre natural y peor aún los medios, ¿no? O sea, acuérdate de los casos de los diarios Chicha, o sea, Fujimori, durante el Fujimorismo es que se normalizó esto, ¿no? La prensa vendida, la prensa mercenaria. Obviamente lo que buscan hoy día la gran mayoría es simplemente vender y listo, ¿no? Yo lo veo por ese lado. Y hay dos problemas acá, con eso termino, para terminar el tema de Fujimori. He visto a gente que lo idolatra y he visto sobre todo también a gente que celebra su muerte como si solucionara algo. Y yo veo esto y me da mucha pena porque en realidad no soluciona nada. Yo veo que el Perú está yendo de mal en peor. O sea, imagínate. Con eso termino, te lo juro. Antes nos quejábamos de Ollanta y Alan, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Ahora se les extraña. Y es que O, generalmente creo que en general también debido por la globalización, las redes, no sé si sea algo nuevo, quizás simplemente se ve más que estamos en un mundo muy polarizado, o eres de derecha o eres de izquierda. Entonces, si no estás de acuerdo con un punto con alguien de derecha, automáticamente te cataloga como zurdo hijo de mierda o en el otro caso, fascista. Sí, Eh, entonces, claro, ese es un problema, porque hay una especie también de... eh, yo el otro día, bueno, no el otro día, ayer estaba viendo un concepto bastante interesante que no había en psicología acerca de las masas, donde se habla de, parten como el paralelismo con la lucha de clases de Marx y vienen con, ok, no solamente es una lucha de clases, sino que también hay algo que se llama lucha de masas, lucha entre distintas opiniones, se podría decir, públicas, bueno, de distintas tribus, en este caso, para tomarlo, porque era un libro viejo, ¿no? Pero para poder ejemplificarlo con hoy en día, pues las distintas opiniones que encuentras en Internet. Además de que creo que llegué a la conclusión, no sé qué pensarás de esto, de que quizás estamos en una especie de guerra mediática entre las distintas potencias, porque o sea, incluso los periódicos tienen su tendencia política, es muy difícil saber qué creer, tienen sus inclinaciones, es muy difícil encontrar sí. objetividad realmente, algo no sesgado. Sí, es un tema importante el que tocas, Alessandro. Hay un libro de Noam Chomsky, lo hace, en realidad es coautoría. En este momento no me acuerdo quién es el que colabora. De Chomsky me acuerdo porque es Chomsky. Bueno, El libro se llama Fabricando el consentimiento, Manufacturing Consent. Ahí Chomsky describe y detalla
cómo los medios funcionan como un engranaje diseñado para fabricar opiniones que justifiquen el status quo, ¿no? O sea, el orden establecido. Si no cumplen ese rol, el mismo sistema tiene mecanismos para aislarte y eventualmente expulsarte del sistema mediático. Esto se ve en el caso del Perú con respecto, por ejemplo, a Hildebrand. O sea, Hildebrand, estés de acuerdo o no con alguna de sus opiniones, yo no comparto algunas, pero siempre ha sido una voz crítica. Y no sé si lo conocerás, Alessandro, pero César Hildebrand es un periodista peruano que ha tenido una larga trayectoria en el país, ha tenido artículos periodísticos clave, ha tenido muchas muy buenas entrevistas, ha escrito buenos libros, y es una persona muy crítica, muy ácida, pero muy leída. O sea, que te critique Hildebrand te destruye. Él ha ido de trabajar en televisión comercial, televisión abierta, televisión nacional, yo qué sé, hoy en día ser una paria de los medios. O sea, ¿quién quisiera contratar a Hildebrand hoy en día? Que Canal 4, el 2, o sea, no, imposible, ¿verdad? O sea, vemos a este señor Pancho Piero, el Francisco Piero, yo creo que se llama, teniendo su propio espacio. Es increíble, ¿no? Y Hildebrand, el pobre, está ahí autogestionándose, digamos, su emprendimiento propio, personal, privado, su espacio donde él comparte su opinión, pero está totalmente aislado y expulsado del sistema mediático. Y eso es porque el sistema mediático funciona así. O sea, ese es el objetivo de los medios. Ya lo desnudó y lo explicó Chomsky. Entonces, lamentablemente hoy día confiarse de la narrativa impuesta por los medios de cualquier bandera es exponerte a la ideología, necesariamente. Lo que uno tiene que hacer es tratar de obtener los hechos sin la narrativa, tratar de separar la paja del trigo y acompañarlo siempre de una formación autodidacta, sobre todo de cuestiones de pues, política, historia de las ideologías, filosofía también, para ver detrás de, de la ideología. Entonces yo creo que los medios cumplen su función perfectamente. O sea, no es que hay un problema, no es un problema. Es como la corrupción. La corrupción no es un problema en el sistema, la corrupción es el sistema. El sistema funciona como debería funcionar. Listo. La democracia, otra cosa que escucho, esta democracia ya no es democracia, hazme el favor. Esta siempre fue la democracia. La democracia está fabricada para funcionar así y punto. Y hay que despertar de una vez. O sea, si tú crees que, bueno, es que han salido y han matado, hazme el favor. O sea, ¿acaso Sagasti no fue y mató gente en el paro agrario? O sea, este es el funcionamiento normal de cualquier democracia liberal. Si no te gusta, critica la democracia como sistema. Y esto, como tú dices, Alessandro, a veces te puede llevar a que la gente te etiquete pues de X cosas. Para mí son etiquetas. Yo estoy por fuera de eso, me considero, porque he visto cosas en todo el espectro político que me han dejado mucho que desear. Y termino con esto. Hay un concepto que se llama significante vacío. Y les encanta a los post-marxistas, ¿no? Este concepto. El significante vacío es una palabra que tú puedes llenar de significado como se te dé la regalada gana. O sea, es un significante sin significado. Bueno, eso es lo que es la palabra fascista hoy en día, gracias al uso indiscriminado de esta palabra por parte de cierto grupo de la población. Hoy día ser fascista, o sea, cualquiera puede ser fascista. Y ya perdió su peso la palabra, perdió todo significado, no tiene sentido usarlo, porque la han prostituido a más no poder. Igual el tema del terruco o el tema de zurdo, o sea, son palabras que hoy en día carecen de significado porque son utilizadas como o simplemente un arma retórica para atacar a quien no está de acuerdo contigo. Esto tiene que ver también, por otro lado, otro análisis, con la pérdida de la racionalidad en el discurso. La gente ya no puede conversar, ya no está dispuesta a conversar. Hay un pensamiento muy sectario, muy irracional, ¿no? Muy reptiliano. Y yo creo que luchas paralelas, la lucha política, yo qué sé, lo que sea que quieres conseguir, pero por otro lado también el tema cultural, o sea, enseñar a las personas, oye, hablemos, conversemos, nos sentamos en esta mesa, hablamos sobre este tema, podemos estar de acuerdo o no,
pero no me lo tomo como insulto o como una ofensa o yo qué sé, es tu opinión y punto y la respeto. Y yo trato de convencerte y tú a mí y en ese camino de intersubjetividad llegamos pues a una conclusión, siempre. Si dos personas tienen el objetivo de buscar la verdad de manera honesta, lo van a conseguir. Claro, es que ese es el problema. Mucha gente se enfoca demasiado en, más que buscar la verdad, defender su postura a capa y espada. Entonces, ahí es donde caen muchos sesgos, falacias, errores. Sí, Y muchas veces totalmente. incluso ya ni siquiera tratan de aportar argumentos a favor de su postura, sino que se limitan a aportar argumentos, a atacar al otro. Sí, a la persona, ¿no? Es algo que incluso se ve mucho en debates presidenciales. O Bueno, sea, A en vez de decir, ok, voy a eso... hacer esto, ¿cómo? Continúa, 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 continúa. Ahí lo En vez de complemento. decir, en vez de enfocarte mucho en, ¿sabes qué? Estas son las medidas que voy a tomar, este es mi... No, el partido de este loco no funciona porque esto y esto, y él ha hecho esto y dice cuantito, él o ella. Entonces se enfoca mucho en atacar al otro en vez de defender, o lo he visto, con lo que he visto, ¿no? Y a eso que dices, también justo ayer estaba en un conversatorio de la universidad que estábamos viendo de que hoy en día, gracias a por las redes sociales, es donde más se incrementó estas acciones de odio, por lo mismo, que las redes sociales son bastante, en especial Twitter, así mismo lo recalcaba, si tienen Twitter, bueno, ya valieron, sí, sí, así tengo que, Twitter, sí, sí. ajá. Sí, lo Sí, veo, pues, sí. porque principalmente es donde abunda la ira, la furia. Incluso nos preguntaron a todos en la sala, ¿alguna vez ustedes cuando estaban enojados se quedaron discutiendo con una persona una hora, han perdido de su tiempo valioso una hora y media discutiendo con alguna persona en Twitter porque no estaba a favor, estaba diciendo cualquier tontería y ustedes como que tratando de justificar o contradecir eso? Mm, Y así pues, sí, principalmente todas estas campañas de odio se han estado pues tomando más fuerza respecto a estado pasando el tiempo. Y se ha visto, pues cuando uno se queda ya sin argumentos, ¿qué procede? Odio. Si uno el no tiene insulto, argumentos, odio. el insulto. El Sí, insulto, estoy de la acuerdo. furia. Mira, yo quiero soltar una frase del gran Jaime Bailey. Ese es un, ha sido periodista también, escritor peruano, conocido. Él dice, ¿no? Con respecto a la política peruana, pero yo creo que aplica a la política en general, o lo que la gente dice que es política, ¿no? Que es esto de partidos y congreso y presidente, bueno, lo que la gente entiende por política, eso. La política peruana es una forma menor de farándula. Eso dijo Jaime Bailey. Y es la verdad, es lo que dice Alessandro. Un debate presidencial es una forma menor de farándula. O sea, prefiero apagar eso y ver el Gran Chef, de verdad. O sea, me da igual, porque no aporta nada. Y es un Memes, circo, es ver un lo único que circo. memes aporta nomás. Los memes que Sí, salen si, después del si tú debate. prendes el debate presidencial y te cagas de risa y al final anulas tu vicio, te respeto mucho más, de verdad. O sea, mis respetos. Es mucho más útil eso. Estoy siendo irónico, pero bueno, a ese punto hemos llegado, ¿no? Y Sí, segundo, con respecto al tema del insulto y todo esto en redes sociales, y creo yo en la vida real también, no solo en redes, claro, en redes ya es algo más masivo porque puedes pelearte con un tipo de Singapur que nunca conociste ni conocerás en tu vida, pero ahí estás insultándote con él. Pero en la vida real también. Eso tiene que ver con dos cosas, creo yo. Uno, lo que describiría Nietzsche como el resentimiento, que lo que quiere decir es tratar de explicar los males o las incomodidades o los malestares propios, depositando la responsabilidad sobre un agente externo, ¿no? O sea, yo me siento mal, he fracasado en esto, he fracasado en lo otro, de alguna forma tú tienes la culpa, ¿no? Y tú eres el malo que me hace sentir inferior a mí y yo soy el bueno porque yo soy el humilde, yo soy el pobrecito, y yo soy la víctima y tú eres el malo malo que me hace sentir mal. Estoy recontra simplificándolo, ¿no? Pero más o Claro. menos por ahí van muchos análisis de Nietzsche. Eso finalmente, el resentimiento, es un combustible para la violencia. Y yo creo que cualquier movimiento revolucionario que ha sido movido, incentivado por la violencia, ha terminado igual o peor que el régimen anterior.
Y eso lo aprendimos todos en la Revolución Rusa, cuando en un inicio se aplaudió porque acabó con el zarismo en Rusia, pero luego vino la Checa y luego vinieron los gulags y vino el terror rojo durante la guerra civil, donde se cometieron obviamente cualquier cantidad de crímenes de guerra, el asesinato mismo de la familia del zar. O sea, dime en qué va a ayudar una vez hecha una revolución ir y asesinar a, yo qué sé, a Dina, por ejemplo. Se hace un levantamiento, una insurgencia, sacas a toda la gente de su lugar, tomas Palacio de Gobierno, tomas el Congreso, te has organizado lo suficiente como para tener comités y consejos a lo largo y ancho del Perú para organizar la vida diaria, ponte ese caso hipotético, ideal, no va a darse, pero se da. ¿Qué utilidad tendría ir y asesinar a Dina en ese momento que no tiene poder, no tiene capacidad de reacción y está vencida? Ninguno, excepto la sed de venganza, ¿no? Yo creo que sí, el resentimiento es una de las grandes causas de por qué la violencia se ha perpetuado durante procesos de cambio político. Y es algo que aún tenemos que superar nosotros como seres humanos culturalmente. Eso no va a venir por una revolución política, eso va a venir por un cambio cultural, porque lamentablemente nuestra forma de vida, y voy a decir una palabra tabú y no me importa, pero el capitalismo nos ha forzado a vivir así y a ver a los demás como enemigos, y eso ha generado patrones de conducta y de pensamiento que no van a desaparecer de la noche a la mañana con una revolución o con un cambio de presidencia o de gestión, yo qué sé. Es un tema cultural que tiene que cambiar, porque yo sí creo que el resentimiento, y es lo que muchos marxistas dejan de lado, porque yo sí creo que, por ejemplo, tanto lo ven al proletariado, a la clase trabajadora, como el sujeto de la revolución, o sea, el que está llamado a cumplir un papel histórico y cambiar las sociedades para bien. Pero muchas veces estas clases sociales, se ha visto en Rusia, que es lo que más he estudiado, no están preparadas culturalmente, y esto lo ha escrito incluso Trotsky, sus escritos de los años 30 en adelante, que tal vez incluso existía una incapacidad congénita por parte del proletariado para llevar a cabo la revolución porque se necesitaba algo más. Y es lo que en el Perú intentó hacer por un tiempo el APRA, por ejemplo, con las universidades populares González Prada, que aparecieron a inicios del APRA y volvieron a aparecer a finales de la vida de Víctor Raúl, porque se trataba no solamente de llegar al poder, sino de generar un cambio en la conciencia de las personas. Por un lado es eso, el resentimiento, que es lo que, el combustible que genera estas reacciones en las personas, y también por el otro lo que Freud llamaría el malestar en la cultura, que también ha sido analizado por muchos freudo-marxistas. Yo creo que está bien porque finalmente el sistema en el que vivimos, a ver, yo hago una pregunta, ¿a quién le encanta los lunes? ¿Quién ama los lunes? O sea, todos somos Garfield, ¿no? Garfield. Odiamos los lunes. No queremos ir al trabajo, no queremos ir a estudiar, no queremos ir a hacer, sobre todo si es que ya estás trabajando y llevas tiempo trabajando. Por eso viene la melancolía de las tardes de los domingos. Y eso tiene que ver con que finalmente el trabajo que estás realizando finalmente te aliena como persona. Es una destrucción de tu naturaleza humana, porque todos acá compraríamos una vida en la que vivimos de rentas y nos dedicamos a lo que se nos dé la gana. En mi caso, componer, tocar guitarra, yo que sé, leer un libro, y todos preferiríamos estar panza arriba o en una hamaca o en la playa o en la calle que estar trabajando. Eso es el malestar en la cultura y también se refleja en los actos de violencia que tenemos unos con los otros en la vida diaria, lo que la gente hoy en día dice el burnout y ese tipo de cuestiones que en realidad no es otra cosa sino la alienación, que es un concepto un poco más complicado, creo que se puede hablar si quieren hacemos otro podcast en otro momento para hablar sobre algunos conceptos propios de Marx, como es el concepto de alienación, como es el concepto de plusvalía, como es el concepto de dinámicas capitalistas, yo qué sé. Pero yo creo que sí, sí es algo que puede ser objetivable, es algo creo que es un fenómeno real, nada más que tiene que complementarse, creo yo, con otros análisis como este del resentimiento de Nietzsche. Eso es lo que yo creo, es lo que lleva a la gente a celebrar cosas como la muerte de alguien, ¿no? O atacarse unos a otros. No, tú no me caes bien, no tienes una opinión distinta a mí, entonces, bueno, sabes que te jodiste. Comportamiento de tribu. Mm. Sí, 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 sí. Hay Claro, otros justamente, análisis, ¿no? Como dices tú, Alessandro, desde la sociología, que dicen lo mismo, pero en otro idioma, pero sí, es eso, sí. claro, claro, de hecho, algo que estoy leyendo
por universidades justamente que el individuo está sobre como en el top de, digamos, la cadena de todo lo que son los animales, está top, pero cuando lo pones en un grupo, en una masa, baja demasiado, se ve un idiota totalmente, porque son capaces bueno, somos capaces de hacer cosas de las cuales si nos preguntan individualmente solos diríamos no. Sí, es cierto. Por eso yo reivindico mucho el individuo. Yo creo que mi punto de partida, mi unidad de análisis es el individuo. Y yo creo en el egoísmo filosófico. No sé si han escuchado de Max Stirner, por ejemplo. Es un pensador pre-marxista, se podría decir semi-hegeliano, aunque no tanto, eh, que es utilizado por ciertas ramas del anarquismo, sobre todo el anarquismo individualista, donde se reivindica el individuo y se considera que todos somos egoístas. Y aquí le añado yo en mi análisis, creo que hay egoístas ilustrados y egoístas ignorantes, ¿no? El egoísta ignorante es el que no ve más allá de su inmediatez. Entonces, en su momento, en ese momento de corto plazo, le importa solamente él y está dispuesto a aplastar a cualquier otro para conseguir lo que quiera. El egoísta ilustrado es el que sabe que finalmente el beneficio del colectivo va a generar un terreno fértil para que él como individuo florezca en todo su potencial. Yo creo que hay que reivindicar ese tipo de individualidad, que se ha perdido, porque sí creo que hay un discurso que se utiliza en lugares, en espacios que son muy progresistas, donde se reivindica mucho el colectivo, ¿no? Y yo qué sé, se ha perdido Bueno, este punto de análisis, que no necesariamente tiene que, porque muchos creen que ser individualista o egoísta es reivindicar el status quo, nada más alejado de la realidad. Yo quiero estar mejor como persona, mis obstáculos, pues todo lo que existe, o sea, ¿me entiendes? claro. O sea, igual, pero eso no es lo que Marx, el punto de Marx, porque es que no he leído mucho o sea, solamente me leí el manifiesto y de ahí lo que he escuchado que han dicho. Mira, hay Sobre que que tener cuidado con el manifiesto, porque el manifiesto es un... Me gustaría hablar en otro podcast sobre marxismo y aclarar algunos términos, que creo que es Para el siguiente necesario. Yo no soy episodio. marxista. Pues, perfecto, yo no soy marxista, pero sí he leído de estos conceptos y he leído Marx, yo que sé, el manifiesto es un... Hay que tomarlo con pinzas, y el propio Marx lo dice, de hecho, en el prefacio de la segunda edición alemana, que muchos de los... Marx dice, no voy a decir yo, voy a decir lo que dice Marx en ese prefacio. Marx dice, los eventos que se han dado en los últimos años en Europa, por ejemplo, la Comuna de París, han hecho que muchos de los puntos redactados en este manifiesto no tengan mayor interés, sino el histórico. O sea, ¿qué está diciendo Marx? Que, por si acaso, esta no es una receta que se tenga que aplicar siempre y a rajatabla, porque hay que verlo en su contexto. Es antes de la claro, Comuna de París, durante un proceso de revoluciones en Europa, donde Marx dijo, bueno, hay que hacer un panfleto político agitatorio para orientar más o menos qué cosa debería hacer la clase trabajadora si es que tomar el poder en ese momento. No es una vía al socialismo. Es un conjunto de medidas que Marx consideró se podían tomar en su momento si es que la clase trabajadora lograba vencer en esas revoluciones. No se dio, fracasaron. Luego se dio la Comuna de París, que Marx admiró mucho, y cambia su análisis hacia otros escritos como los Grundrisse, donde se vuelve un Marx un poco más libertario, ¿no? A la luz de, obviamente, de los hechos históricos. Entonces, no es una receta del socialismo. Yo creo que a Marx sí le falta ese aspecto que sí Nietzsche, por ejemplo, tocó, que es el tema del individuo y el resentimiento y el aspecto psicológico, que puedes encontrarlo tangencialmente incluso en partes del Capital, pero no es que haya sido su obsesión. Marx lo que nos aporta, sobre todo, es el análisis estructural y económico y social. Yo creo que eso es lo que nos aporta, ¿no? Sobre todo. Si hay algo que puedo rescatar de Marx con respecto a este tema, que estamos hablando del pensamiento de tribu, yo qué sé, es ese concepto de alienación, que es básicamente cuando tú no eres dueño de tu propio trabajo, tú vendes tu fuerza de trabajo y produces algo y luego no tienes ni voz ni voto sobre este producto, no tienes ni voz ni voto sobre la administración de la empresa en la que estás trabajando, te sientes necesariamente alienado. Es como un hijo que creas y luego te es arrebatado. Es así como se consigue. O sea, tú vendes tu fuerza laboral
y fruto de tu esfuerzo se logra un producto o un servicio y luego tú no tienes nada que ver con todo el resto, te es arrebatado. Y esa es la alienación en Marx y eso es lo que genera, justamente creo yo, o es uno de los tantos factores que puede generar que la gente esté, pues, odie su trabajo. De hecho, por eso, y aquí termino, hay estudios que sugieren que las cooperativas son mucho más tolerables, ¿no? Y tienen un mejor ambiente laboral y la gente está más satisfecha, yo qué sé, porque, bueno, una cooperativa por definición, tú administras junto con tus compañeros de manera horizontal y democrática su propio trabajo. Claro, sí. Eh, bueno, volviendo, digamos, a lo que iba a decir antes de Ajá. mencionar el manifiesto, Marx no era justamente, el punto de Marx no era justamente que el bien del colectivo conduce al bien del individuo. No ¿O cuál es? necesariamente, no necesariamente, porque Marx no es utilitarista y Marx no es igualitario. De hecho, Marx tiene algunos escritos, sobre todo en correspondencia con Engels, donde dice, no es lo mismo un proletario, un trabajador que tiene una familia de 2 hijos, con un trabajador, un proletario que tiene una familia de 8 o de 10. Entonces, ¿qué diría un colectivista? Por ejemplo, él se oponía mucho al lasallismo, ¿no? De Ferdinand Lasalle, que era un tipo de socialismo, que es lo que muchos entienden que es el socialismo, que es que el Estado haga cosas, ¿no? Marx está en contra de eso. De hecho, la crítica del programa de Gotha es una crítica de Marx en contra de ese programa. Y Marx dice, tú no puedes ser igualitario o igualitarista porque dentro de la misma clase trabajadora hay diferencias irreconciliables como el tema este que te dice, hay familias de 2 y familias de 10. Entonces, ¿cómo le puedes dar lo mismo? ¿Me entiendes? Entonces, no es que Marx diga que el colectivo siempre por encima del individuo, no creo que sea tan sencillo como eso, porque Marx lo ha matizado, sobre todo, como digo, en su correspondencia con Engels. Lo que creo que Marx buscaba era, primero, proporcionar herramientas de análisis a través de el estudio de la historia del capitalismo en Europa a la clase trabajadora para que sirva como base para un proyecto político. Pero no es que Marx dé una receta y directamente te diría que no, que Marx estaría en contra de, ese, de esa afirmación. Yo creo que es más algo que se dice sobre Marx que algo que Marx mismo dice. Y de hecho, Marx no es ningún profeta tampoco, porque en correspondencia con un diario ruso, no me acuerdo ahorita el título, lo puedo buscar, Marx le escribe al dueño de este diario y le dice, mira, lo que he hecho con mi obra no es brindar una receta o una teoría de teleológica de la historia en el sentido filosófico. Lo que he hecho es un análisis del nacimiento del capitalismo en Europa desde el punto de vista histórico. Y de ahí lo que quieran, pero no me malinterpreten. O sea, es lo que dice No, Marx. Entonces no, Marx no no, era ni no. estatista ni era igualitario. Ninguna de las dos cosas. Para nada. De hecho, en los Grundrisse, en sus últimos escritos, Marx reivindica un poco la capacidad que tiene la clase trabajadora para liberarse, por así decirlo, por sí sola, sin necesidad de sindicatos o incluso sin la necesidad de partidos, que es un sacrilegio, ¿no? Para muchos marxistas. Pero bueno, ahí está. Ese es el Marx libertario y el Marx antiestado y el Marx anti-igualitario que muchos no quieren ver. Marx es dialéctico. O sea, no es lo mismo leer al Marx joven, muy hegeliano, que leer al Marx viejo. Para nada. Me gustaría que expliques, porque sí he escuchado que Marx leía mucho a Hegel, Sí, pero claro. un poquito a qué te refieres con hegeliano, semi-hegeliano. Sí, 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 claro. Hegel es un filósofo alemán que precede a todos estos pensadores, a Marx, a Nietzsche, a Freud, etcétera. Aparece en una época post-kantiana. Kant, ustedes saben que irrumpe en la escena filosófica alemana para tratar de salvar, por así decirlo, a muchos constructos sociales que estaban bajo ataque por la Ilustración. El concepto de religión, de Dios, yo qué sé, amor, amistad, estos ideales que habían sido construidos y que estaban bajo ataque o bajo acecho por el positivismo y la Ilustración que venía sobre todo de la parte más del oeste.
¿no? Un mundo en el que estaba habiendo una revolución científica, donde todo lo que se consideraba ciencia tenía que ser demostrable a través de un método, ¿no? Y objetivable. Y ahí entra en problema la religión, obviamente. O sea, la existencia de un Dios, por ejemplo, entra en problemas. Entonces, Kant ingresa y rompe en la escena Con la psicología también hubo un para problema, tratar... con el positivismo. Ah, Con la psicología también había un problema por el claro, positivismo. claro, sí, 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 sí. Y hasta ahora creo. Sí. Pero Kant irrumpe en escena para tratar de salvar psicológicamente, perdón, filosóficamente a estos conceptos y es donde él introduce el concepto de númeno y fenómeno. El fenómeno es todo aquello que sucede que podemos percibir e interpretar, pero como estamos limitados por nuestra propia naturaleza como seres humanos, por nuestros órganos y sentidos, etcétera, y la duda cartesiana de toda la vida, existe un objeto real que no va a poder ser captado nunca en su esencia. Y eso es el número. Después de Kant llega Hegel, que lo que hace básicamente es tratar de resolver esa diferencia a través de lo que él considera el método dialéctico. Para Hegel todo lo que sea racional es real, es abordable por la mente humana y para eso tiene un método donde básicamente hay tres momentos, un primer momento, un segundo momento y un tercer momento, que a veces se suele resumir como afirmación, negación y superación. Para Hegel, cuando hay una contradicción entre dos cosas, ahí no muere la discusión, porque antes, en la época de los filósofos griegos, yo que sé, en la dialéctica clásica griega, cuando tú haces un análisis filosófico y tienes dos afirmaciones que son contradictorias, ahí muere. Quiere decir que ese es un camino muerto. No tiene sentido continuar por esa vía. Por ejemplo, ¿qué es la vida y la muerte? Son dos opuestos. No hay un punto medio, son contradictorios y por lo tanto seguir por esa vía no tiene sentido. Listo, ahí queda ese análisis, no hay más discusión. Para Hegel, toda contradicción es una oportunidad, no solo una oportunidad, es la vía para llegar a la verdad. Ese es un método dialéctico. Por ejemplo, tienes el tema de el existir y no existir, que son conceptos contradictorios, pero Hegel dice no puede existir uno sin el otro. Son autorreferentes entre sí. ¿Cómo defines la existencia? Solamente a partir de la no existencia. Y por lo tanto, la no existencia, la nada, solo puedes describirlo como la ausencia de un existir. Entonces, son dos conceptos que en realidad se necesitan uno al otro para ser comprendidos y que pueden ser superados dialécticamente por un tercer concepto que es el becoming, ¿no? Que es el Aufheben o que es en español, ¿cómo sería la traducción? Porque esos son textos que he leído en inglés. Pero son Eh, Bitcoin. la Ok. aparición, ¿no? La aparición. Entre el existir y la nada existe un tercer concepto que abarca a ambos, que es el aparecer, el empezar a existir, el becoming. Todo esto es muy abstracto, o sea, es una locura, pero más o menos es lo que cree Hegel y es el método que implanta Hegel. Básicamente que a partir de las contradicciones puede haber un tercer concepto que incluya a ambas y las supere. Cuando tú lees a Hegel, este es un ejemplo que también es muy conocido, tú lees a Hegel, te lo comes, de pronto Hegel forma parte de ti, aunque tú no te des cuenta. Y tú puedes ciertos aspectos de Hegel y complementarlos con, por ejemplo, ciertos aspectos del pensamiento de Schopenhauer y forma tu propio pensamiento. Eso es haber superado dialécticamente a Hegel, porque encontraste su contraparte, su contradicción, pero tienes un concepto que resume y resuelve esa contradicción. Marx lo que hace es utilizar ese método, pero aplicarlo a la economía y a la sociedad. Entonces, por ejemplo, habla típicamente de la contradicción entre el empleador y el empleado, ¿no? Donde existe una tensión entre sus intereses, que es directo. Para el empleador, su interés es incrementar la utilidad al máximo, pero el interés del empleado es tener un mejor salario y mejores condiciones laborales. Estos son intereses que están directamente chocando uno con el otro. Son contradictorios. Es una contradicción en el capital. Y eso es a lo que Marx llama lucha de clases.
Marx llama lucha de clases no a ese tema de querer fomentar una revolución y que haya violencia y que no. La lucha de clases es algo que existe incluso si es que tú no lo quieres aceptar, desde el punto de vista marxista, ojo, porque es una dinámica misma del capital, es una contradicción del capital. Entonces Marx utiliza el análisis hegeliano de contradicciones, solo que Hegel lo utiliza para la metafísica, para ideas y temas como el espíritu, la religión, yo qué sé. Y Marx lo utiliza para la economía. Y no solamente lo utiliza Marx, ¿no? Lo utilizan otros que sucedieron a Marx. Entonces, para Marx, la única forma de superar las contradicciones inherentes del capital es el socialismo, que sería como la superación de las contradicciones que hay en el capitalismo. Todo es dialéctico en el sentido de que el capitalismo, para Marx, crea las propias condiciones de su destrucción. Para que el capitalismo surja necesita clase trabajadora. Bueno, crea clase trabajadora. Para que el capitalismo sea eficiente, productivo y genere utilidades para los grandes capitalistas, tiene que, de cierta manera, reducir los derechos laborales, tiene que eh, disminuir los salarios, yo qué sé. Estas condiciones, a su vez, hacen que los trabajadores se organicen, porque su interés es elevar su salario, se sindicalicen y sean una unidad integrada que pueda luchar en contra del interés de los capitalistas. Entonces, de esa manera, para Marx, el capitalismo genera las condiciones a través de sus contradicciones para su propia destrucción y eventualmente la superación dialéctica de estas contradicciones. Es un lenguaje que es muy contaminado, muy casi sectario a veces, porque cuando hablan en estos términos entre marxistas a mí me causa gracia. Pero bueno, es importante entenderlo, no necesariamente para asumirlo uno, ¿no? Sino para entender a qué se refieren con estas palabras. Entonces Marx lo que hace es utilizar el lenguaje de Hegel, pero no aplicarlo al idealismo, sino a las condiciones reales de la economía y la sociedad, y es lo que, por eso es que se le denomina materialismo dialéctico, porque es dialéctico como Hegel, pero no es idealismo, Material. es materialismo. Para terminar esta idea, lo que dice Engels, ¿no? Engels dice que Hegel estaba de cabeza y Marx lo puso en su sitio. Increíble cómo terminamos hablando de filosofía. Es que es importante porque Claro, cuando, por ejemplo, Claro, es importante. alguien dice, oye, no, estos comunistas, o sea, hay que entender también de qué se está hablando, ¿no? Ujú. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que el próximo episodio, de repente hablemos un poco de estos conceptos, de saber qué es socialismo, qué es comunismo, porque es un arma retórica que se usa mucho. Lo que ustedes dicen, ¿no? Te atacan directamente y dicen, no, no, lo que quieren es instaurar el comunismo, como en Venezuela. como en Venezuela. Entonces, bueno, el que dice eso es porque claramente no ha tocado ni siquiera un libro al respecto. Sí, no digo. Porque es que, bueno, sí, algo que, digamos, entendido, porque hasta hace unos meses yo era mucho de, muy simplista con mis conclusiones, ¿no? De respecto a cuál es la solución a los problemas de un país. Se decía, Mm, bueno, liberalismo económico, bueno, quizás mm, el socialismo, bueno, quizás capitalismo. Bueno, al final, creo que la conclusión a la que terminé llegando es que, bueno, es como que cada país, y creo que es un problema que mucha gente también tiene, tratamos de entender el contexto de un país con mm, el de otros. Y pasa también con, Sí, cronológicamente. Tratamos de entender el presente únicamente con el presente, cuando también hay que ver el pasado. sí, Siendo que estoy de acuerdo. cada país tiene su contexto y hay que entenderlo bajo ese contexto. De hecho, yo vi un podcast de un man que se llama Diego Rosarín y Maurice Dieck, no sé si conozcan los dos, Sí, sí, lo conozco. Sí. y que hablan justamente sobre China. Y hay una parte que me pareció interesante donde Morris fue a China, ¿no? Fue a China, por favor, Ujú, ser, no lo invitaron. Y le pregunta a los chinos, ¿no? ¿Cómo podrías aplicar lo que aplicaron ahí en China, acá en el West? ajá, Y le responde algo así como socialismo con características chinas solo funcionan en China.
Y ahí fue donde empecé pues a maquinar y a analizar y a llegar a esta conclusión, ¿no? De que cada país tiene su propio contexto y hay que entenderlo. Y es muy difícil, toma mucho tiempo y creo que por eso mucha gente prefiere tomar la idea de simplista de comunismo es una mierda, socialismo es una mierda, o capitalismo es una mierda, o esto y esto, porque toma tiempo. De hecho, yo todavía tengo que leer hartísimo para poder hablar sobre capitalismo o comunismo. O sea, todavía tengo muy Mm, poca idea para lo que creo que se necesita para poder realmente entablarte en una conversación. Por eso yo más aquí, como a ti sí te veo bastante informado, me limito, como te digo, a preguntar, porque yo no sé. claro, mira, siempre hay temas que uno no domina, eso es normal. Y Pero está bien Sí, aventurarse, meterse y hablar. Pues, está bien, si opinas, está perfecto. Y si te equivocas, y si no, está perfecto. O sea, para eso estamos. precisamente Está muy bien. de esto se Y trata el podcast, de hecho, sí, sí, precisamente. sí. Y yo quería decir algo nada más. Mira, si hay algo que se puede decir, y lo dice Zizek, es que los mejores administradores del capitalismo resultaron ser los marxistas. Y esa es una demostración que el marxismo es una herramienta de análisis más que una agenda o una serie de pasos a seguir, porque China ha logrado lo que ha logrado en base al estudio del capitalismo, utilizando como herramientas y, bueno, parte al marxismo. Pero hay que decir también que China es el país más capitalista que existe en el mundo. O sea, es el país que tiene dinámicas capitalistas más brutales, es uno de los países con peores condiciones laborales. Es el país donde de hecho se ponían redes alrededor de los edificios para que cuando salten los trabajadores a suicidarse no se mueran. También el país donde hay un grave problema de donación forzada de órganos por parte de perseguidos políticos. Y también es el país donde se arrestan marxistas. O sea, tú eres más libre como marxista en Estados Unidos que en China. Cuando en China un estudiante universitario lee El Capital o lee Los Grundrisse o lee la guerra civil en Francia, escritos clásicos de Marx, y dice, oh, tal vez la solución es ir y hablar con los trabajadores. Bueno, al día siguiente ya no existe, ¿no? Al día siguiente ya no está. Eso es un problema. O sea, yo creo que el hecho de que esté funcionando tan bien para el capitalismo, la receta china, es desalentador. O sea, no me llena de entusiasmo ni de esperanza, sino de pesimismo, porque quiere decir que el capitalismo funciona mejor a través de un sistema totalmente autoritario, totalitario, sin democracia y con un respeto nulo por las libertades individuales. Esto va a ser notado por otros países y van a decir, qué interesante lo de China. Mira el boom económico, mira la explosión de su mercado inmobiliario, mira la explosión de su PBI, yo qué sé, otros indicadores. ¿Cómo lo lograron? Bueno, esto. Lo van a empezar a imitar, a pesar de que por ahí alguien diga, no, socialismo correalista en China funciona solo en China, lo van a empezar a imitar. Y la democracia liberal y el capitalismo van a empezar a divorciarse para transformarse en sistemas cada vez más autoritarios, porque es lo que ha demostrado China, gracias China, que funciona. O sea, el capitalista es feliz en China. Y de hecho, muchos miembros del Partido Comunista en China son millonarios. O sea, Marx ve eso y se suicida, creo yo, realmente. O sea, ver eso y decir que eso es marxismo es muy problemático. O sea, yo prefiero ver otros ejemplos. No sé si, voy a dejar la pregunta nada más porque creo que son temas que se tienen que abordar con mayor profundidad. No sé si han escuchado de la comuna zapatista o la comuna de Royaba. no, yo No. no. No, porque no se habla de eso, porque no conviene, pues, Ah. porque conviene más que se hable de China, ¿no? Para quienes tienen una buena intención y tienen un buen corazón y tienen un interés genuino en que las sociedades mejoren, pero eso hace que muchas personas capten este tipo de susceptibilidades y presenten a China como el gran futuro. Cuando desaparezca Estados Unidos, o sea, China no nos va a tratar de manera distinta, nos va a tratar como colonia. O sea, esa es la realidad. Eh, Porque ese es el funcionamiento real de las dinámicas capitalistas. Lo otro es ser idealista. O sea, lo otro es creer, es como cuando dices, voy a votar por esta persona porque creo que va a ser un mejor presidente y yo estoy Ah. seguro que no me va a defraudar.
pues lo siento, pero va a ser lo mismo porque la estructura va a ser la misma y sus intereses, una vez que tome el poder, van a cambiar. Porque tus intereses son moldeados por tu realidad material. Entonces, si yo mañana de pronto me convierto en el rey de España, mi realidad material va a cambiar y mis intereses también. Es lo mismo con los presidentes y lo mismo con las potencias. Entonces, el interés de China va a ser es continuar expandiendo su maquinaria capitalista a costa del interés de otras naciones. De hecho, ya lo está haciendo en África. Claro, ah, sí, eso está bien. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que los chinos son los próximos imperialistas, o sea, es así. O sí, es que cada país vela por sus propios intereses. Entonces, de hecho, una de las cosas que yo, sí, un man que se llama Greenfitz, no sé si lo conoces. ¿Quién? Greenfitz. No me suena, no me suena. Greenfitz, bueno, es un cubano, ¿no? Entonces, Ajá. ya imaginarás su opinión cuando le hablas sobre cualquier cosa que se acerque al socialismo, al comunismo. El mayor daño que se le ha hecho al socialismo son esos intentos, porque hacen que la gente crea que cuando hablas de socialismo te refieres a eso, ¿no? Claro, y justamente él decía, o sea, que le critican mucho a Estados Unidos, por ejemplo, a Venezuela, pero bien, Mm. si no es Estados Unidos, va a ser China o va a ser Rusia, va a ser otro país. Sí, 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 es verdad. Es cierto. ¿Tú crees que van a perder una oportunidad? No, van a hacer exactamente lo mismo porque es lo que demanda el sistema si quiere sobrevivir como potencia. Por eso yo creo que se tiene que buscar alternativas. O sea, hay un concepto que habla Mark Fisher que es realismo capitalista, en el que para nosotros es casi imposible imaginar un futuro o una alternativa al capitalismo. O sea, ya hasta nos es complicado siquiera concebirlo. O sea, es más fácil imaginar el fin del mundo que una alternativa al capitalismo. Y yo creo que hay alternativas, las hay. Por ejemplo, la comuna de Royaba y la comuna zapatista, que tienen sus problemas, no son perfectos, yo qué sé, pero para mí esas son las alternativas. Y así como el capitalismo en Europa no apareció de la noche a la mañana, de hecho hubieron muchos intentos de capitalismo que fueron aplastados brutalmente por los señores feudales en Alemania, en Inglaterra, en Francia, etcétera, hasta que finalmente empezó pues a florecer sobre todo en Italia y la aparición de la clase burguesa y mercantil. Pero hasta antes de eso, el capitalismo era una serie de intentos fallidos. Entonces yo creo que el próximo sistema va a ser lo mismo, ¿no? O sea, va a empezar de a pocos, con algunos intentos por aquí, estos focos por aquí, por allá, que van a tener sus errores, muchos fracasarán, pero el próximo Claro. sistema va a parecer así. O sea, todo es progresivo, no es de la noche a la mañana. Y yo creo que estos intentos de la Comuna Zapatista y de la Comuna de Royaba, que podemos hablar en otro podcast, cómo funcionan, eso, sin llegar a ser exactamente socialismo, es creo lo que más se acerca. ¿Qué Y ha es funcionado, de hecho. socialdemocracia o cuál es es que Funciona básicamente a través de municipios autónomos, en el que se van rotando, por ejemplo, los roles o los cargos y son elegidos democráticamente, son revocables en cualquier momento. Las decisiones, la mayoría de ellas se toman a nivel de consejos y a través del consenso, y si no se puede el consenso, del voto mayoritario, y desconocen activamente la autoridad del Estado. O sea, la Comuna Zapatista, tú llegas y dice, aquí el que gobierna es el pueblo, no conocemos al Estado mexicano. Y apareció porque era la zona de Chiapas, o sea, era una zona pues que sufría mucho por la violencia de las bandas es criminales, en México. narcotráfico. Sí, es en México, sí. La Comuna Zapatista es en México. Hace poco, el 2010 y tantos, se sumaron 43 municipios a su territorio. O sea, se expandieron significativamente. Y de hecho funciona porque hay algunos reportes sobre esto. Redujeron el analfabetismo casi el 0%, mejoraron abismalmente su tasa de vacunación y de hecho habían otros municipios fuera que les interesaba celebrar convenios con los municipios autónomos porque veían que su sistema de salud funcionaba mejor. O sea, ahora mismo están atravesando una etapa un poco difícil, sobre todo desde el punto de vista cultural, pero yo creo que lo van a superar, yo creo que van a saber, como siempre lo han hecho, porque la Comuna Zapatista lleva casi 30 años de existencia, o sea, no es como la Comuna de París que apareció y a los meses fue brutalmente aplastada, ¿no? Esta es una comuna que lleva décadas. Y yo creo que esos intentos son mucho más valiosos y oportunidades van a haber porque el capitalismo entra en crisis de manera cíclica y estas crisis permiten
que se actúe al margen de las instituciones que ya existen, el doble poder de Lenin, ¿no? Por eso es importante construir, o sea, construir organizaciones, construir círculos, construir cualquier aparato de naturaleza democrática y comunitaria que sirva como alternativa al Estado para que cuando entre el capitalismo en crisis sepa asumir ese vacío y sepa empezar a organizar la vida diaria de las personas. Ese para mí es un ejemplo de cómo se podría superar muchos problemas. Bueno, yo todavía estoy tratando de llegar a un tipo de conclusión sobre cómo se supera eso. Pero me pareció curioso que digas que China es capitalista. China es capitalista. Eso no es una opinión, eso es un hecho. ¿Sabes por qué? Porque el capitalismo, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema de producción en el cual los medios de producción están bajo propiedad privada. Privada quiere decir que no está socializado, que es dominio de un grupo exclusivo y limitado de personas. ¿Me entiendes? Hasta ahí me está Ujú. siguiendo. Sí, Sí. O sea, ¿saben lo que es un medio de producción? sí, sí, yo sí tengo Un, una idea me- de... un medio de producción es cualquier herramienta o conjunto de herramientas que permiten la producción de, por ejemplo, una mercancía, ¿no? Entonces, una fábrica o un conjunto de fábricas o talleres o cierto tipo de tiendas son medios de producción. Cuando estos medios de producción, las fábricas, las tiendas, etcétera, son de propiedad privada, quiere decir de propiedad exclusiva de cierto grupo de personas, y además lo que se produce se utiliza como mercancía para la venta y el lucro, eso es el capitalismo. El capitalismo es el sistema en el cual los medios de producción son privados, no están socializados y se producen mercancías para el lucro, no para la satisfacción de necesidades o la resolución de problemas sociales, no, para el lucro. Esa es la motivación, el interés del capitalista. No es una crítica moralista, estoy escribiendo cómo funciona el sistema. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es un sistema donde los medios de producción están socializados, son de propiedad comunitaria. Quiere decir que son las mismas personas que habitan esa región y que trabajan en ese lugar los que a la vez son dueños de ese medio de producción y ellos deciden cuánto, cómo producir y cómo distribuirlo. Eso es el socialismo. China tiene un sistema en el cual las empresas son o de propiedad de empresarios o del Estado, pero finalmente el trabajador promedio no tiene voz ni voto sobre la administración de la empresa. Sigue trabajando o bien para un burócrata o para un capitalista, un empresario. Sigue percibiendo un salario y se siguen produciendo mercancías para el lucro de estas empresas. Por lo tanto, China es el país más capitalista del mundo. Porque si vamos a empezar a comparar dinámicas capitalistas, por ejemplo, condiciones laborales y salarios, o sea, en China la gente se quería suicidar, los trabajadores me refiero. Entonces, yo no veo una pizca de comunismo en China más allá del nombre o la estética. No la hay. Y de hecho, Yo tenía entendido que habían ciertas regulaciones. no, regulaciones pueden haber, pero, o sea, los nazis hacían regulaciones de las empresas. Eso no lo convierte en comunista, ¿me entiendes? O sea, la idea de Hitler era que el Estado tenía que intervenir para regular la dinámica capitalista e intervenir en la relación entre el capitalista y el proletariado. Y esa era su solución y su superación dialéctica de Hitler. Eso no lo hace comunista, eso lo hace capitalista de Estado. Si es que el Estado empieza a intervenir en el funcionamiento de las empresas de manera directa y empezar a establecer metas o indicadores, pues es capitalismo, solamente que el Estado es un Estado dirigista, como lo que hizo De Gaulle en Francia. Pero eso no lo convierte en socialismo, porque el socialismo no es que el Estado haga cosas. O sea, Marx se muere dos veces. Si es que escucha esto, ¿me entiendes? El socialismo es cuando los productores son administradores de la producción. ¿Me entiendes eso? Los tres vamos a una fábrica y un día yo soy el encargado de supervisar este tipo de producción
Alessandro es el encargado de coordinar con las distribuidoras y Efraín es el encargado de hacer el trabajo manual. Y al mes siguiente nos rotamos los roles. Y cualquier duda que tengamos sobre la cantidad que vamos a producir y cómo lo vamos a distribuir, hacemos el consejo y votamos y lo discutimos y lo determinamos. Eso es socialismo. Así funciona el socialismo. Si los tres trabajamos para un jefe, un superior, que no sabe nada de lo que nosotros sabemos, es un recién llegado y lo ponen porque es el sobrino del secretario general del partido, eso no es socialismo ni a balas, pues, porque nos están pagando salario, nosotros no determinamos cómo vamos a producir las mercancías, ni cómo los vamos a distribuir. Oye, quiero opinar, no, no se puede, listo. No te puedes sindicalizar, hay mil barreras burocráticas, yo qué sé. Quiero elevación de salario, pff, buen chiste, fuera, ¿me entiendes? Entonces, eso no es socialismo por ningún lado. Igual que en la Unión Soviética, ¿ah? O sea, la Unión Claro, Soviética fue un obstáculo para el socialismo. Había más socialismo en Inglaterra. O sea, yo sé que son cosas que suenan muy difíciles porque ya hay una narrativa implantada sí, tengo un porque relato. sirve al interés, Sí. adivina a quién le sirve el interés de creer esto. Pues le sirve a China, en su momento le sirvió a la Unión Soviética y también le sirve a Estados Unidos, porque la gente ve y dice, ah, oye, eso es socialismo. Bueno, no lo quiero ni a balas. Si eso es socialismo, yo quiero ser Sí, porque capitalista. O sea, China sí o sea, se autodenomina o sea, no son, tiene unas metas, ¿no? Y creo que una de Sí, esas sí, sí. metas es para el 2049 ser socialista. O sea, es como que Sí, tiene como sí, lo ese sé, lo sé. químico. Tiene una agenda, tiene un plan, tiene indicadores y sí, lo sé. Bueno, déjame hacer una predicción informada. O bien van a aplazar esa fecha hasta la eternidad, o bien lo que sea que se encuentren en ese momento, van a redefinir los términos y le van a llamar socialismo, como ya lo hizo Stalin en su momento. Porque eso es lo que hacen estas personas cuando engañan a la gente y le dicen, vamos a lograr el socialismo. Pasan los años, nunca se logra y luego dicen, oh, un momentito, ¿qué hacemos? ¿Nos comen vivos? Bueno, esto que estamos viviendo, esto es el socialismo. Lo logramos. Claro, y es un Es ejemplo el, que les ¿Mm? encanta, les encanta a varios, bueno, comunistas, Ajá. socialistas, pensar de ejemplo, como, funcionó. Ah, ¿qué? China. Sí, claro, China. Ah, Por ejemplo, este pana que te digo, sí, bueno, no, sí, 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 lo sé. Rosarín, Bueno, sí, sí, lo sé, lo sé. He visto es a una Rosarín, o pasa sea, con China no, ese no loco. estoy para nada de acuerdo con él. O sea, lo he escuchado, yo creo que es nefasto, yo creo que esparce mucha desinformación. Yo creo que no es honesto. O sea, yo creo que hay dos opciones ahí. O bien esa persona está altamente desinformada, o bien obedece a intereses secundarios. ¿Me entiendes? Yo creo que yo creo que obedece, si tuviera que apostar por una, creo que obedece a intereses secundarios, porque, o sea, no sé si viste que ya ha ido 3 veces a hablar con Maduro. Ah, a mi favor, o sea, Ya, ahí hay un punto. Y yo, no te pases. Ya, a ver, mira, obviamente no le vas a decir si vas con un dictador en cara, eres un dictador, ¿no? O sea, obviamente no, pero no, luego ya obviamente escuché no, en pero las otros cosas son como son. podcasts. Claro, pero luego subió un video Ujú. donde dice, ya fuera de Venezuela, ya regresó a bueno, ya estaba fuera de Venezuela. Y dice, conocí al dictador más raro del mundo. Y su argumento era que habían elecciones, que lo saludaban abuelitas. Bueno, yo trato de ser siempre calmado y dar una opinión objetiva. Voy a respirar un rato para no exaltarme en este momento, porque sinceramente vi ese video y me dieron náuseas activamente. O sea, Todo el mundo en internet se le cargaron hartísimo. Le ponían hasta fotos de Hitler donde lo saludaban sí, abuelitas. es que es un argumento, ni siquiera es una falacia directamente, es poco serio. Tú no puedes determinar si un dictador es o no es un dictador en base a su popularidad o a cómo se relaciona para la foto con la gente. Exacto, O exacto. sea, me vas a decir que Hitler, por pasear por las calles y saludar a una bebita, de pronto, uy, hay que poner en tela de juicio si es que es un dictador o no. Mira, mira cómo es. Mira cómo es con su pastor alemán. O sea, hazme el favor. Lo que define un dictador es sus condiciones materiales y su poder. Así de sencillo. Es el rol que cumples materialmente en tu sociedad.
O sea, ¿cuál sería No, la definición correcta y apropiada de lo que es un dictador? nunca me lo he planteado, pero puedo ensayarlo. O sea, no sé si lo he leído, pero a ver, para mí un dictador se podría definir como una persona que tiene una concentración de poder tal que es capaz de imponer su voluntad sobre los demás. ¿Me entiendes? Sin mayores barreras, sin mayores perjuicios, sin mayores obstáculos ni percances. Para mí un dictador es aquella persona, obviamente tiene que cumplir un rol político, generalmente tener algún cargo en el Estado, podría ser presidente o no. Hitler ya tenía rasgos de dictador siendo canciller, ¿me entiendes? O sea, Hitler llega al poder, al Estado, siendo elegido como canciller, pero ya tenía mucho poder acumulado. Entonces, para mí un dictador es aquel que tiene un rol político y generalmente un cargo, generalmente público, en el Estado, yo qué sé, y que además concentra una cantidad tal de poder que es capaz de imponer su voluntad y sus intereses por encima de otros similares y menores. Eso para mí es un dictador. Y no tiene nada que ver con la carita que pongas para la foto, pues. Claro, claro. O Exacto. sea, Eso ya, eso me parece un chiste, me parece una burla, me parece un insulto a la inteligencia del público. Entonces, si tú, como digo, o sea, vas a defender a China como la principal muestra de que el comunismo ha funcionado, o bien no estás informado sobre lo que es el comunismo, porque el comunismo no es lo que dijo Stalin, o el comunismo no es lo que dice ahora el Partido Comunista en su congreso. El comunismo tiene toda una historia detrás de grandes pensadores que vienen, si queremos ser conservadores, mediados y finales del siglo XIX, y si queremos ser atrevidos, nos podemos retroceder hasta la antigua Grecia, pero el socialismo tiene todo un bagaje histórico dentro de la historia del pensamiento que decir que porque el Congreso chino lo dijo, o sea, es un insulto, ¿no? O sea, el socialismo, que es lo mismo que el comunismo, implica históricamente que el trabajador o el productor sea el administrador directo de su trabajo y de su medio de producción. Eso no se cumple en China, ¿me entiendes? Se ha cumplido más en otras instancias. ¿y O tú crees que sea, en ¿mm? España se cumpla o no? No, para ¿En qué nada, país no, crees que se no. cumpla? ¿En qué sí, En ninguno, en ninguno. en No, España. no. Por definición, un país, a ver, es que el país lo definimos desde el punto de vista de Estado-nación, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo definimos país? Está difícil. Si asumamos que es el Estado-nación, bueno, el Estado-nación, por definición, es capitalista. Y tienes estados capitalistas centrales y estados capitalistas periféricos. Porque todos son estados que dependen del capitalismo y el capitalismo depende de ellos. Están así, interconectados, es una simbiosis. O sea, sin un estado que regule el mercado y que salve a las empresas cuando están en crisis, pues habría mucho más crisis capitalistas, muchos más ciclos de crisis y probablemente colapsaría en muchos lugares. El Estado generalmente tiene que entrar en el mercado, regular las dinámicas capitalistas y si es que hay una crisis lo suficientemente severa como para afectar la liquidez de muchas empresas, la salva. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que dar bonos para reactivar la economía y para que la gente pueda comprar y ¿me entiendes? O sea, sin el Estado eso no sería posible. El Estado tiene una relación con el mercado y el capital que es simbiótico y ha sido así desde que existe el capitalismo. Y lo mismo el capitalismo. El capitalismo depende muchas veces del Estado para sobrevivir. Las grandes potencias se han formado gracias a que sus estados han sido o bien dirigistas o bien proteccionistas. Y eso se sabe, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania en su momento, este, o sea, Francia con Charles de Gaulle. Tú sabes que de Gaulle, siendo de derechas, nacionalizó las vías de ferrocarril y la banca y algunas fábricas de automóvil. Y mucha gente cree que es socialismo, eso es ser de izquierdas. Lo hizo de Gaulle, o sea, un conservador de derechas. Entonces, por definición, para mí, no puede haber un país comunista, porque el país lo entendemos como Estado-nación, y el Estado-nación es necesariamente capitalista, casi por O definición. sea, ¿y tú cómo diferenciarías el socialismo del comunismo? No hay diferencia, son lo mismo. Es como decir, eh, no sé, pues, como cualquier otro sinónimo.
¿no? Porque, o sea, lo que tienden a decir es que el socialismo tiene Estado y el comunismo no, como lo No, más eso es simple. falso. Eso no es así. Eso lo populariza Lenin. Eh, no me acuerdo de qué libro exactamente, pero Lenin es el que populariza esta idea de que el socialismo es como un estado intermedio entre el capitalismo y el comunismo. O sea, Eso lo Marx no dice dice Lenin eso. por primera vez, como un estado intermedio, una especie de periodo de transición, ¿no? Entre el capitalismo y el comunismo. ¿Y no Bueno, eso crees Lenin que, se lo saca del porongo, o sea, Lenin lo inventa directamente. No sé si a propósito, no sé por confusión, pero lo que él quiso decir es que para Marx, probablemente antes del comunismo exista un periodo de transición, pero Marx lo llama así. Marx lo llama un periodo de transición. no, no dice socialismo? No, no, de hecho Marx utiliza socialismo y comunismo de manera intercambiable. La única razón por la que Marx dice nos debemos llamar comunistas es por razones políticas, porque ya existían muchos autodenominados socialistas que eran payasos, sobre todo en Francia, ¿no? Y que decían, no, socialismo es que el Estado cuide de los trabajadores, y yo qué sé. Marx estaba en contra de eso. Marx decía, ese es un análisis superficial. Solo por esa razón no deberíamos ser socialistas, porque es un término que ya está muy ensuciado. Digamos que somos comunistas, pero en sus escritos, socialismo y comunismo son intercambiables, son lo mismo. Lo que diferencia a Marx es capitalismo, periodo de transición y socialismo o comunismo. Es lo mismo. Claro, es la idea, porque es que es un tema muy extenso, pero como te digo, o sea, ahorita lo estamos tratando muy simplemente. Sí, sí, es verdad. Es simplemente algunas cosas que creo que caben la pena aclarar. Creo que podríamos iniciar con este pequeño resumen el siguiente podcast y hablar sobre esos términos para aclararlos y por qué se utilizan. O sea, por qué la gente utiliza esos términos. Hay intereses ahí detrás. Hay intereses detrás de que la gente malinterprete el significado de estos. Y yo creo que sí valdría la pena hacer una lucha para resignificarlos, para decir lo que son. Y en este error de perpetuar este entendimiento caen incluso muchos académicos. A mí me da vergüenza. Mi profesor de historia también me dijo que el socialismo era... No, 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 no. Yo diría, profe, como recomendación, Bueno, capaz que lo le- dijo porque tomando también es que en es lo que cuenta está que... establecido, o sea, es lo que Claro. encuentras en muchas guías y manuales, pero yo le diría, profe, mire, ¿qué tal si leemos a Marx? ¿Qué tal si leemos algo de Marx y veamos, tal vez Marx tenga algo que decir con respecto al marxismo? O No sea, pero sé. no crees que el término de, o sea, que lo que propuso Marx pueda evolucionar y ese Sí, periodo de transición sea el socialismo o crees que Lenin está como mal y yo que creo se que debe Lenin se mantener? equivocó. Yo creo que Lenin se equivocó, como en muchas cosas, porque gracias a Lenin es que tuvimos a Stalin. O sea, se lo debemos a Lenin. Hay mucha gente que quiere reivindicar a Lenin, pero Lenin le puso la mesa servida en bandeja de plata a Stalin para que tome el poder del partido y haga lo que se le dé la regalada gana. Eso se lo debemos a Lenin. Y Lenin se dio cuenta muy tarde, porque en su testamento, su última carta al partido, Lenin, dentro de las cosas que pide es que por favor saquen a Stalin del partido. Eso lo dice Lenin en su lecho de muerte. Yo creo que Lenin se equivoca porque permite que haya una confusión, permite que personas que quieren aprovecharse de la buena voluntad de quienes luchan por mejores condiciones sociales digan, ojo, yo lucho por ustedes porque estamos luchando por el socialismo. Y todos, ah, bravo, ay, qué bien, revolucionario, ¿no? Y en realidad lo que está defendiendo es un periodo de transición que se va a perpetuar a cuanto se pueda perpetuar. O sea, yo creo que Marx es muy criticable. O sea, me gusta mucho Marx, lo leo, lo respeto, pero hay muchas ¿Conoces, cosas para criticar. conoces a Juan Ramón Rayo? Sí, sí, claro, lo conozco. No lo he ¿Qué leído, tiene? ¿Has sinceramente, leído? porque, Bueno, es que no, para leer anti-Marx hay que leer el Capital, creo. Sí, 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 sí. mira, a Marx se le pueden criticar muchas cosas, no digo que no, pero hay cosas que dice que sí son reales. No digo que el 100%, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí se pueden rescatar de Marx, hay cosas en las que se equivoca, pero generalmente las cosas en las que se equivoca no suelen ser las que dicen gente como Juan Ramón Rayo o gente que defiende la escuela austriaca de economía, no suelen ser ese tipo de roles, suelen ser más errores políticos.
¿no? Como Bueno, la fíjate, confianza excesiva que tuvo Marx en su momento con el Estado y con el partido, yo no he y leído marxistas. no he leído bueno, a rayo traté de leer un libro nomás que es Los 10 pilares del liberalismo económico. Me leí 2 capítulos, Ujú. pero ahí me chocó con otras cosas que tenía que leer en la universidad y no puedo continuar. Y quería Claro, leer claro. anti-Marx, pero para leer anti-Marx, primero tengo que leer El Capital para poder saber si está criticando bien. Wow, yo creo que Capital es un libro muy denso como para que inicies leyendo a Marx. Yo creo que hay otros textos de Marx que puedes leer que son más entendibles porque vas a entrar al Capital y sin contexto y sin un manual o sin un círculo de lectura se va a hacer una pesadilla más que otra cosa. Por Wow. ejemplo, la crítica del programa de Gotha o la guerra civil en Francia son textos de Marx que son interesantes de leer y que orientan mucho. Yo Además, para... puedo pasar igual por privado o en el grupo el Sí, nombre sí, de sí, sí, claro, libros que claro. recomiendes Sí, sí, claro. ilustrarse sobre este tema y los ponemos también en la descripción de este video por si a alguien le interesa. Claro. Eso Pues también nada, está. chicos, yo estoy muy contento, estoy muy feliz. A mí me encanta conversar, compartir puntos de vista de este tema. Yo creo que han saltado otros temas que podemos hablar en próximos episodios. Por ejemplo, el próximo podría tratarse sobre socialismo y comunismo, qué significan realmente y por qué se usan estas palabras en el discurso Sí, sí, eso político. también estaba pensando. Es un tema que. Y otro tema que me gustaría mucho tocar, Alessandro, ya después, sería sobre el liberalismo. Bueno, por ahora sería todo por este episodio. Gracias a Juan Diego. Lo vamos a ver ya en una siguiente oportunidad. Así que siempre atentos a nuestras redes sociales. En el siguiente, como para tratar de dar un poco de spoiler y que la gente espere algo, hablemos no, de izquierda en general. Ah, ¿Qué te claro. parece? Pero no Muy buen solamente tema, hablar la verdad. no de izquierda en general. También me gustaría que en el próximo hablemos no sé si sabes la Agenda 2030 que no sé si es conspiración o qué es, entonces me gustaría que hablemos de eso la próxima sesión. No es conspiración porque es abierta las intenciones, ¿no? O Claro, pero sea, una conspiración necesariamente es como encubierto, secreto, ¿no? Entonces, claro, pero pero me sí, sí, refiero lo hablamos, lo hablamos. a la Ujú. connotación con lo que los da la gente de derecha, ¿no? Que Ujú. poco más es el fin del mundo. Y bueno, eso sería todo esto por este episodio. Este ha sido mi persona, Alessandro. Y bueno, Juan Diego. Y fue un gusto. Nos vemos todos los domingos a las 4 de la tarde. Adiós. Ahí